Maroni shiya canta cotan sipe con hija tacotan siri amenaje ita quería usar en Sikikai hiye tiri temporada 2023. Irota que otson ki mata kya. Iroite ita que no pasó que heitan teariri maroni acá cogeita que narori ka. Osama dita cotaquera óptima venta cotacara osar en Sika. Osar en Sika avisa na que hoy ni ja canta quiero. Ame heitari akanta heita anta asaeka heitinta. Anambiteki Amazonia ki peruana. Opoñasta pashine paye. Katageta y no matsigenga hei. Aviro no shaninka. Naro Denis Contreras. No kobi no tsipataba kiampi ayo heitan tabakiarori amena heita bakerika. Na kami marten no shaninka no paita Cintia González. No tsipa heita mi maro etene ayotero. Ashi heitaroka maroni nampitzipe saigan tarori nampitsika Perú. Pero anita que osai kitaka tekeratstara ojita kotanakia estado. Irota que meka o kametsa tantari ayota kotantiarori. O kametsa tantiari a kametsatero ora hitacharira naturaleza, añanepe, ameyetanzipe timatsiri Amazonia ki peruana. Okivantayana meka nunkai lirio iroente agua Antaba ese anta Ministerio de Cultura, toda que traductora e intérprete, ayota cuatro temas que carajit atripayeni, se anta Amazonia ki, ehatita, ñawa etrori, ñanch, payeni, ehatita pashine payeni. Kitaiteri nukai. Se kwasha kaiho. Bisa kaya kelen lirio butik sintabe, atumosan tuku atahum. Ya ve entrevista EKB, Oaxaca esta casa Wiaji, Dirección de Lenguas Indígenas, Nuintus, Central de Traducción e Interpretación, Tabanuni, Achitku, Ministerio de Cultura, Atumus, ya ve de Cao Tajon, Oaxaca país, Batsatin, Eina, Hidikas, Aguajun, Nuintutikis, y Nechichamu, Ainos. Ya ve, Camus, Chichastan, Hili, Sikwashatay. Muchas gracias, estamos presentes yo también aquí por la Dirección de Lenguas Indígenas y también el Ministerio de Cultura para que puedan entender cómo es que venimos trabajando, qué es lo que se está implementando también dentro de los pueblos originarios y cuántos son las lenguas de lenguas originarios que se viene entendiendo y cómo es que se viene trabajando dentro de la Central de Traducción e Interpretación también, ¿no? Muchas gracias. Nukai. ¿Cuántos pueblos originarios tenemos en la Amazonía? Los pueblos originarios de la Amazonía son 44, pero debemos entender que en el Perú existen 48 lenguas originarias, de los cuales 4 pertenecen a las andinas y las 44 pertenecen a las amazónicas. Por ejemplo, tenemos el abajún, el shipibo-conibo, el ashaninka y entre otros, ¿no? Y bueno, lo otro también podemos entender que también existen no solo el número, también existen cuántos habitantes hablan. Entonces, la mayor cantidad de habitantes que tenemos en el Perú son 4,5 millones de los hablantes de lenguas originarias, y de la cual predomina el mayor hablante del pueblo ashaninka. Coméntame sobre las lenguas que están en crítico, peligro. Bien, en el Perú están en riesgo 21 que están en riesgo, lo cual significa que podemos calificar en 3. Uno que están en peligro, otro es seriamente en peligro y finalmente en crítica. Por ejemplo, los que están en peligro son aquellos que no han podido los padres enseñar a sus hijos. Y los que están en seriamente crítico son aquellos que los abuelos no enseñaron a sus hijos. Y lo otro sería en crítico, es que los bisabuelos no enseñaron a sus generaciones, ¿no? En términos generales significa que los adultos mayores no han enseñado a sus hijos lo que es la identidad cultural y relacionándose más en la lengua, ¿no? En ello se ve la pérdida. ¿Qué significa CID? Bien, interesante, gracias. La CID nació el 2020 a raíz de la pandemia, en la situación crítica que estamos viviendo. Al final del 2020 nació. Fue por situación de emergencia
ya que en ese momento estaba predominando mucho lo que es el tema de la COVID, ¿no? Si recordamos la pandemia, todo eso, y no había ese contacto físico, por lo tanto, las entidades públicas, como lo que es MINSA más que todo, eran quienes necesitaban mucho apoyo para llegar a tener contacto, ya sea por salud, a las poblaciones originarias, ¿no? En ese tiempo eran las Amazonías. Entonces la CID nació al raíz para hacer un préstamo de servicios gratuito telefónica y también para dar servicios no solo de interpretación, sino también la traducción y también la orientación a la ciudadanía. Lo que quiere decir en la opción 3 puede encontrar la orientación de ciudadanía para que puedan, si desean alguna documentación de interpretación en otras lenguas. Hasta el momento estamos trabajando con 6 lenguas, que está ahí el Abajún, el Shipibo, el Ashaninka, la variedad de Quechua y entre otros también. Son 6 por el ahora que tenemos. ¿En qué temas han visto para que puedan ayudar a estos hermanos, no? Bien, en lo último sí hemos atendido bastantes casos. Si es 2020 hasta la actualidad tenemos más de 1.700, ¿no? Que se ha hecho entre documentación, interpretaciones y trabajo en equipo, ¿no? Ahora, en tema de lo que es atención, sí se ha realizado más, se está trabajando con MINSA y también con las poblaciones vulnerables, más o menos, que nos han pedido, ¿no? Por ejemplo, nos han mandado para poder realizar fichas de traducciones relacionadas a la pandemia, a la COVID. Y lo otro es que se ha sacado también dentro de ello el glosario que tenemos, es el glosario de lenguas originarias. Puede encontrar también, está en la base de datos del Ministerio. Y ahí se encuentra que hemos hecho lo que es en conjunto, es el glosario de lo que es relacionado a la salud más que todo. Entonces sí se ha atendido, sí se atiende, también recibimos llamadas para poder hacer de una u otra manera, ya sea interpretación directa, también física, se ha realizado. En mi caso también estuve presente, entonces sí se va realizando. Lo bueno es que por lo menos se está haciendo de poco visible y agradezco también a esta oportunidad que el TV Perú nos está dando para poder hacer un poco más visible, que realmente tenemos también esa opción para que puedan llamar al número y seguir brindándola. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por el tiempo y gracias a todos los televidentes. Y agradezco por el tiempo prestado y también por lo que estamos veniendo haciendo, ¿no? Gracias. Gracias. Jacob, buenos días, Jacob. ¿Por qué es importante preservar o este día que se conmemora el Día de Nuestras Lenguas Originarias? Ayo ya son Denis, emuyanza compamam. Ellas no compame ina yachi un banheindo. Amazonas no mía, Loreto no mía, Cajamarca no mía, Ucayali no mía, San Martín no mía, ina Pataña, un bachata a mí, con Saban, Día de las Lenguas Originarias, Pachiza, aún bachatando a de emuyanza acompañan. Saludo a todos los hermanos y hermanas del pueblo Abajún, de la región Amazonas, Loreto, Cajamarca, San Martín y Ucayali. Que hoy día estamos acá para poder dialogar referente al Día de las Lenguas Originarias. Muchas gracias. Novetza heiti arimaroni Ashaninkahuajún, sabikatsiri regiones Pequi, Amazonas, Ucayali, Cajamarca. Aisati pashini penampitsi, ñama areta caca, oitaiterite añane. Jacob, ¿cómo es la realidad en tu comunidad en torno a la prevalencia de nuestra lengua materna, por ejemplo, el Abajún? En particular para el pueblo Abajún es de suma importancia la lengua, porque mediante la lengua se transmiten conocimientos transgeneracionalmente. Ellos valoran su lengua. Sin embargo, hay una tremenda preocupación, porque hay un poco de interés de parte del gobierno regional, los gobiernos provinciales, locales y sobre todo las direcciones regionales de educación, quienes serían los que lideren para promover el uso y difusión de estas lenguas, darle el valor necesario, darle a visibilizar que es importante la lengua, no solamente para que se preserve la lengua, sino porque la lengua encierra
un bagaje de conocimientos milenarios de estos pueblos que muchas veces por pérdida de las lenguas se pierden también los conocimientos. Okametzati aña abeta kotero aña aneka. Anta no nampite kinarori nunca antaba que ora iri hiba venta betiaro neme yamena kotanakero ora ancante iba metza heitero añane kemperi gobierno regional kempehisati ora ancantaba que de gobierno local provincial encanta que okameca ariorika aña beta cosa notero añane iro vinzaita que hoy ni jaco yetiro rimaro ni yotane tansipe o poñaco yetara pesa to iterine o sheki o canta vaquero yotane tansi. ¿Cómo hacen para preservar la lengua materna en las grandes ciudades? Hay jóvenes que salen en búsqueda de superación, por estudio, por trabajo, por X motivos. Llegan a la capital o a alguna otra región. Se ponen a trabajar o estudiar. Preservan su lengua, como conocen, siempre están, de repente se encuentran con algunos hermanos que también están en las ciudades, tratan de reunirse, generar un espacio de diálogo, o si no también, si no hay esa posibilidad, lo que hacen es cada tiempo volver a su sitio, visitar a la familia, llevar algún tipo de ayuda, algún tipo de conocimiento que haya adquirido, y están en ese transcurso. Hermano, para ir ya cerrando nuestra conversación, ¿qué más necesitamos para preservar nuestra lengua materna y para que las demás personas también se contagien de los que están dejando de usar nuestra lengua materna, que es tan rica? Señalar a los hermanos de los diferentes pueblos originarios que su lengua es tan importante que cualquier lengua del mundo, porque su lengua encierra un bagaje de conocimientos que aporta para el desarrollo de la humanidad. Y no solamente de repetir ciertas palabritas o frases, sino encierra un bagaje de conocimientos. Nosotros nos construimos con nuestras lenguas, planificamos nuestro plan de vida con nuestras lenguas, nos enamoramos con nuestras lenguas, solucionamos nuestros problemas con nuestras lenguas, proponemos soluciones con nuestras lenguas y por lo tanto sea usted el primero de no olvidar hablar su lengua originaria, porque es sumamente importante, y no olvide usted transmitir a sus hijos. Asimismo, pedir a todos los entes del Estado responsables de fortalecer a las lenguas originarias que articulen mejor, que no solamente el Día de las Lenguas Originarias se celebre en Lima o en las capitales de las regiones o simplemente una presentación del Ministerio de Cultura o Educación, no, sino este día debe ser celebrado por quienes usan estas lenguas. Entonces, de esta forma, feliz día de nuestras lenguas originarias. Un canta bakerimaro ni atiripe, ariorika impia heitana he bankaripe, stoba heta tsiriken perinan pitspe kiare hihati historia heiti, impokta paherika pinan pitsteki, pa kamets taba heri shinsimenta kotantiaroria meta kotapahempi ara pinan piteki. Bueno, conversamos ampliamente con nuestro hermano Jacob Shahian, lingüista y analista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Anta anampitsteki Amazonía tema ari asaika hetse ama venta kotaro antani opoñashta ameheitari. Kitaiteri Fran. Buenos días, Fran. Bienvenida al programa Ashi Añane. Kitaiteri Cintia, muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo del programa. Coméntame sobre el proyecto que estás haciendo con los hermanos Panaguas. Ya, sí, justo estábamos hablando de las zonas fronterizas, de las reservas comunales. Nosotros sabemos que pues, en el país existen 48 lenguas indígenas originarias identificadas por el Ministerio de Educación en principio y luego ahora recientemente por el Ministerio de Cultura también, que son las entidades rectoras en materia de pueblos indígenas.
Sin embargo, de estas 48 lenguas, no todas están en las mismas condiciones, digamos, de vitalidad. Nosotros los lingüistas hacemos una comparación con la vitalidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, hay lenguas que están mucho mejor, que están más sanas, hay lenguas que sus niños hablan su lengua, como el Ashánica, por ejemplo. Los niños, los padres, los abuelos, ¿no? Hablan la lengua y la lengua se está transmitiendo, ¿no? Y con ella los conocimientos, la cultura, la costumbre, la historia del pueblo. Sin embargo, hay otras lenguas que no tienen esa misma condición vital, ¿no? Son lenguas en las que solo los abuelos hablan la lengua. ¿Y qué lengua es esa? Y esta lengua es la lengua capanagua. Bueno, en realidad son 21 lenguas que están en peligro de extinción según el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Y dentro de una de esas 21 es la lengua capanagua, es una lengua que está cerca de la frontera con Brasil, ¿no? En realidad no está en la misma frontera, está cerca a dos ríos, se asienta en el río en el Buncuya y en el río Tapiche, ¿no? Según la información del Ministerio, poco más de entre 100 y 120 personas, según el censo del 2017, hablan esta lengua, ¿no? Es una lengua que está en serio peligro de extinción, según estas entidades. Y pues con ellos hemos empezado a solicitud de ellos, porque son amigos de hace mucho tiempo mío, desde que era estudiante en la universidad. Empezamos un proyecto el 2017, al que le denominamos Autodocumentación Lingüística y Cultural de la lengua del pueblo capanagua. Básicamente con el objetivo de que los jóvenes se acerquen a sus abuelos y empiecen a grabar, ¿no? En audio, en video, todas las historias, su tradición oral, sus costumbres que se están perdiendo, ¿no? Al no ser transmitidas. Entonces, el objetivo inicial fue ese, ¿no? Restablecer esa relación de nieto y abuelo que se había roto por distintos factores. Una de ellas la discriminación, por ejemplo, ¿no? Esto se trabajó se trabajó en su momento con jóvenes que estaban en cuarto de secundaria y en quinto de secundaria, que estaban a punto de terminar el colegio. Luego, mientras desarrollábamos talleres en los que ellos iban a aprender a hacer entrevistas, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? A entrevistar, a grabar, a filmar, a editar de manera básica audios, ¿no? O videos también. Y entonces empezamos a coordinar con otras entidades qué iban a hacer luego los jóvenes, ¿no? Con toda esa información, pero también en su desarrollo personal, ¿no? Entonces, pensar en el desarrollo personal de la comunidad, de los jóvenes y de los abuelos, a eso es como nosotros consideramos que debemos llamar revitalización lingüística, ¿no? Verlo como un proceso histórico, ¿no? Un proceso de historia de vida de las personas de una comunidad, en este caso de los capanagua. Y es así que empezamos a coordinar con una universidad en Atalaya, en Ucayali, y esta universidad abrió sus puertas, otorgó becas a los jóvenes que estaban dentro del proyecto, claro, pasando por una selección rigurosa, que hayan aprendido más la lengua en ese proceso, ¿no? De su lengua, de su cultura, de sus costumbres. ¿Cuántos han aprendido? Se fueron a Atalaya el 2018, en realidad finales de 2018, inicios de 2019, se fueron 8 jóvenes, ¿no? De los cuales una de ellas era mujer. Nosotros queríamos que hayan tantos varones como mujeres, pero por temas de la movilidad, de acceso, de coordinación en la comunidad también, no pudimos lograr esa meta, ¿no? Entonces, luego muchos de ellos se han quedado ahí en Atalaya, siguen estudiando. Sin embargo, hay algunos que han regresado antes de la pandemia a la comunidad, ¿no? En las vacaciones, y luego ya no pudieron regresar a continuar sus estudios. Una de ellas, justo la única mujer, que se llama Nadine Guaninche, así se llama ella, este año ha logrado ocupar un puesto para ser profesora de inicial en la comunidad de sus abuelos. Ella vivía en la capital, que es Requena, y ahora ya 3, 4 años después del proyecto está yendo a su comunidad, a la comunidad de sus abuelos, de su papá, a enseñar a niños de nivel inicial.
y ya va conociendo la lengua, conociendo palabras, teniendo una metodología que ha podido obtener tanto en la universidad que ha estado estudiando, Claro. todavía no termina, y también por parte del proyecto, ¿no? Qué interesante. De eso trata un poco este proyecto. Han producido distintos materiales diferentes a las del Ministerio de Educación que se entregan para los colegios interculturales bilingües. Ya. Materiales educativos complementarios, ¿no? La idea es sumar. Y básicamente tomando como algo principal la elaboración de materiales audiovisuales, lúdicos, donde se escucha la lengua, ¿no? Que son producidos por ellos mismos, ¿no? Y se sienten parte de este proyecto. Ariana no shaninka, que me quirimeka, y canda que hijada que anta frontera que se está Capanagua, y yo me está que irirori payen y charinete, y shaninka payen y piaco beta caro. Y lo que quien está tanta cariri irirori meka y anta caro oka proyecto, ya me taco heita que hijada que anda inampitsteki, te me canta que cara beta ka 8 hora. Ebankari aparone ebankaro arianta pakari meka okamantsiarenska coronavirus ia heda na hanta nampitsteki meka tonkero meka kakoya hatahe meka anta o nampitsteki o yometaya tapahiri o shaninka payeni piantarots iñawet iñani ki payeni o stovagotake audios yanta hede video yanta que idiri meka no spatare shaka meka idiri payene a quien tatakawa iñani ki payeni idirori. Ha sido un gusto tenerte en el programa y sobre todo la población de diferentes pueblos nacional, internacional que nos ven a través de TV Perú y esta información tan rica que tenemos en nuestro país, esa riqueza cultural, ¿no? Lingüística. Igualmente, Cintia, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Canal 7 y de Así Añane. Ya, estoy disponible para ustedes cuando lo requieran o quizá podemos viajar también al Tapiche y puedan ahí mostrar lo que se está trabajando, entrevistar a los actores, ¿no? Humberto Guaninche, a Telésforo Maitaguari, Nadine Guaninche, que les he comentado, ¿no? Ari, pasan en Andaroete. Pasan que. Gracias. No shaninka, arimeka no saika keri SIT, Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas, Ashitari Ministerio de Cultura. Ariokanda arimeka no que itzatakawa karota Marilu. Kitaitari no shaninka Marilu. Pason que pa kamet tabakenaka, que itzabeta Pason que Denis, aí satinari no que mochirevenda que pimpoca que ara piñaco tana paita nantabetri aka nantabetirosito pahita nantabetri añane kin timatsi pashini pe aí sati nantaheti. Aria que se pason que katsi. Hermana, en este caso, si bien es cierto, el trabajo de traductora e intérprete es una gran responsabilidad. Cuéntanos cómo haces tu trabajo, como por ejemplo en la época de la pandemia, que ha sido bastante impactante, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado para ayudar a nuestros hermanos? No canta vaquero, no ñave tabaquere, allá añane kika, un poco takarika añanta carolica manchiarensi, ahí tabaquero añane ki coronavirus, ma pero ya coiche muy tratando que katsini, no canta vaque añakiri, hokiye tanaka, allá nincape, kamayetana que, impoji aisati, no cante, haka no canteri, namita cotanjari y yo hei tantanakiari allá nincaitepe. Bien, en este momento de la pandemia se ha dado en un momento inesperado. Entonces, como traductora e intérprete, tuve que pensar cómo hacer llegar esa difusión en mi lengua a mis hermanos ashánicas, con esos términos médicos, los términos tan difíciles de poder traducirlo en nuestra lengua, cómo informar en nuestra lengua y los hermanos puedan así llegar a comprender mejor el mensaje y poder entender sobre esta enfermedad. Exacto. Y para poder tener más seguridad, estos términos médicos
¿Tienes un soporte, por ejemplo, un equipo para poder difundir estos términos que se han trabajado, términos médicos? Se ha trabajado con un glosario, con el apoyo del equipo de nosotros dentro de la CID, gracias a otras compañeras que también forman parte del equipo, que hay personal de salud, y con el apoyo de ella, más los médicos, ¿no? Llamando y otros de la entidad que nos solicitaban, ya nos acercábamos y aproximábamos estos términos. Y es por eso que tenemos un glosario de estos términos ya para nosotros como herramienta de soporte. Exacto. Hermana, estoy agradecido por tu tiempo. Yo sé que hay mucho por hacer en estos momentos. Sin embargo, tenemos que cerrar nuestra pequeña entrevista. Un mensaje final para nuestros hermanos y a todo el Perú. Agradecerte, Denis. Muchas gracias. Esto nos ayuda. Invoco a jóvenes, a profesionales, a sumar este curso, ¿no? Este curso es muy importante con la finalidad de seguir visibilizando nuestras lenguas y así seguir ocupando los espacios como es ahora en los ministerios, como tu programa que es, ¿no? Que lo realizas y difundes nuestra lengua, nuestra cultura, y también en los aeropuertos y en todas las entidades públicas, ¿no? Cosa que también los servidores públicos vayan conociendo que esta ley es un derecho para la población indígena, ¿no? Los derechos lingüísticos debe ser respetado y no discriminado, ¿no? Gracias, Denis. Pasonki. Esa tiene una lori, no pasonki tinki. O cuando querika meca, ahora ashaninka marilu, ahí te itaque. O time meca, un cajema canta heitirimaro, ni ashaninka pe, bancaripe, bancarope, pimpoca chitero avirori, ora. Pinquema coventa jerorica anta canta pa ora curso, ashitari traductores. Pisang en ataco heiten pañama, ora sheki venta heitan tanakiarori o canta eteri coichay etachari hayete isaika heite ashanincape, encantana jeribira cocha instituciones públicas privadas, que matzatabaca heitan tiariamita cotabaca heitan tiari. Nota que meca es que peria virori pantalla tiro ka programa, un camesta que pone haco yet arna o canta que nanaka no ni haco yetiro ora meca me heitari karori y nota que cametsa tanain siri. Ario cantari no shanin kaite. Muy bien, conversamos con la hermana traductora e intérprete de profesión docente, Marilu Iroba Cipriano. Asaika heitira hiyetiri Amazonía peruana, otzipatarora paisaje cultural, irota que kametsa pero tatsiri, karimpa aita que ayetirori aba heitari, aisati avinta heitari, irota que yamena heita kerimaro ne atiripe oisorepe timantayetarorira antami, kametsa pero tanake kipatskika. No shaninka, areta que nameka non cantae timpiri la patarashkita. Aldo, gracias por la bienvenida. No, a ti, Denis, por venir y bienvenido a la Patarashkita, que es un punto de comida y cultura amazónica aquí en Lima. ¿Y por qué el nombre de la patarashka? Bueno, Patarashkita es como el hijito de la Patarashka, que es el restaurante emblema en San Martín, en Tarapoto, que se llama La Patarashka, que es un plato típico que lo tenemos aquí, que es un pescado envuelto en hoja que se hace a la parrilla. Entonces, por eso el nombre Patarashkita, ¿no? Mátalo. Aquí matzatakeri, ipahitanta karori patarashkita, akantirora arori, aquí parensi, irointi impoña antanaka, iriori inampita, quinta San Martín, que en Peritarapoto, aita que ora ya hay estirori o varitense sirica. Aldo, y en esta oportunidad de los platillos, bueno, la gente se pregunta cuando hablamos de la gastronomía amazónica, sí. A veces de frente se van con el tacacho con cecina. Sí. ¿Qué otro plato hay? Bueno, te cuento que yo te he puesto un par de cosas acá que son típicas. De hecho, tienes mucha razón, la gente ubica mucho el tacacho con cecina, que lo hemos puesto también para que lo vean. Pero, por ejemplo, te he puesto un paiche a la hoja o patarashka, que es este de aquí. Pruébalo, por favor, anda. Te voy a explicar mientras lo vas probando. Esto es un paiche que simplemente tiene sal y un aderezo amazónico que se llama mishkina, ¿sí? Que se hace con guisador o cúrcuma, ¿no? Mishki es rico, ¿no? Claro, claro. Entonces, el pescado se envuelve en la mishkina y se envuelve en una hoja de bijao, que es un arbusto. No es hoja de plátano, la gente a veces lo confunde con la hoja de plátano. El bijao es esto de acá. Claro, por supuesto. Y se pone a la brasa y se da vuelta y vuelta. Eso es la patarashka o pescado a la hoja, ¿no?
Wow. Y eso es paiche y tiene solo sal y mishkina, ¿no? Bien natural. Sí, tal cual. Luego tienes por aquí esto que es el juane típico de gallina, que la preparación básicamente es se guisa una gallina, luego ese guiso se mezcla con el arroz y tiene una cocción posterior en la hoja. Por supuesto. La función de la hoja es darle sabor al arroz, ¿no? Entonces luego se cocina tal cual digamos un tamal en una olla con agua, se cocina y luego tienes este juane de gallina. Tienes por aquí también unos maduritos asados que los he metido directamente al carbón, uno con queso y uno con maní. Y bueno, tienes el típico tacacho con cecina y chorizo, que la cecina y el chorizo la traemos directamente desde Tarapoto, ¿no? Y bueno, los aderezos, los pescados y todo, ¿no? Aita ko kantari no sampita kerika no kantiri ai niro atiri kantiri. Ari orika nya Timoteri o kahitachari ora gastronomía amazónica iro intihata stana keri hitachari tacacho con cecina. Inya beta caro meka yaki patakaro arroz aquí. Hije tirora ora Juanes tempa impo yaki patakeri paiche shima poshini no wakari. Impo hite ara intenta keri queso parenti irakari eruirori ora inki. Poshini ya. Bien, vamos cerrando nuestra conversación. Muchas Aldo, gracias. muchas gracias No, por por favor. este tiempo. Y algo que quieras decir a nuestros televidentes. Sí. El programa Allí Añane, nuestra voz. Sí, de todas maneras, lo que quiero es invitarlos a Patarasquitas, que están en Lima, a visitar los locales que están, ahora estamos en Mercado San Ramón, en Miraflores. Tenemos 4 puntos de Patarasquita en Lima para que puedan comer comida netamente amazónica desde Tarapoto. Y si están en Tarapoto, en San Martín, que visiten la Patarasca, que es la madre, ¿no? El restaurante más grande. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Denis. Hasta la próxima. Igual. Noshaninka que matsatakeri Aldo Yaranga, chef, poshinitaka irori meka o kaubariten statsiri. Aisatini tabakarita o kakokona. Ari maro tin no shaninka kapchekita eteka ekivantajana akin no ken tataka kirita doctor Gerardo. Ayuda kotero tske kantro iriro meka yantiro oka inchashi avintaronchi ska opuña kotaka. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto conocerte. Bienvenido a todo el grupo de IPIFA también, a tu programa que me imagino nos va a ayudar a todos para conocer un poco más de nuestros servicios de medicina natural. Kana que makiri pason que antaro no puedo que meca no ken tata kotero ayota kotero ska kwanda kota meka oka avintaronchi inchashi tema nantaba es haka IPIFA que no yo ta kotero no yo metaiteri maro etena ayota kotancharo ska kwanda kota meka oka inchashi paye ska puña kotaka. Doctor, la importancia de la planta medicinal del achote, menciona. Bueno, el achote en un inicio es una planta que se usaba mucho para condimentar las comidas. También lo usa mucho con un tema del maquillaje, para el tema de la exposición solar. Pero sabemos que el achote tiene mucho antiácido, es un producto que tiene la particularidad de disminuir la grasa en la sangre, mejora la microcirculación. Lo usamos mucho para los temas de irrigación, cuando hay trastornos varicosos, problemas digestivos, como por ejemplo cálculos en la vesícula, cálculos renales, va muy bien con los temas de parásitos. Entonces el achote realmente es mágico en todos sus aspectos, tanto como para aderezar la comida, que va muy bien, como para el maquillaje y también para los temas básicamente depurativos del cuerpo humano. Aririka kemakirika irirori ariga kowa hetirori irero tema otsimache meka agero oshira meka kapototsi tema ehatsita oi toki tema apothetero ama venta kotancharo ero tantats oriats kameta pero tanchari aboro ehatsita arika akotstero waritensi asaigenta anambitsteki opoñashita aririka oka akirika oka mancharensi kantatri aka amochak sagasi riñones o keromeca ora kantatri otimake mapite
kameta pero onatsi iran charori o kameka iro pototsuka oshi tema idero a kandero sharo ariri kanta pintara ka ira pintira anda meja saginda anambitsteki abajo painiki tema abajo tera amo hokero karate ora nihaki anda kotsronakinda kapicheni ira pintero kitaitiriki ari añakero meka obabisakotaje. Doctor, y sobre estas plantas medicinales de nuestra Amazonía, ¿cuántas plantas más tenemos? Imagínate, Perú es privilegiado, es un país netamente privilegiado en el conocimiento de plantas. Afortunadamente ya tenemos instituciones y hay universidades que están colocando el currículum del estudio de las plantas como parte curricular del estudio de la medicina. Y realmente tenemos una diversidad impresionante que todavía no está muy difundido. Por eso mucho agradezco esta invitación que nos haces para poder difundir toda la magia que tenemos de la naturaleza de nuestro Perú, que debemos cuidarla y protegerla definitivamente porque es infinita. Realmente podemos ayudarnos mucho con ese tratamiento alternativo que es con las medicinas de plantas y utilizarlas bien siempre nos va a ayudar para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Porque ya nos estamos yendo mucho al tema de la comida ya pues muy manufacturada, ¿no? Eso trae daños y consecuencias. Kameta pero onatsi oka avintaron si inchasi. Akema kirirori otimache ama venta kocharo o sheki inchashi avintaron si paye o saika kote andana mpitsiki o pashine yeti tema kameta pero onatsi oka inchashi avintaron si irota ke akema kirikanta ke otimache ama venta kocharo anyakiro ironyaka o sheki ikari pero taita kero antamishi anta o saika kote nta irota ke iroka arika koba heite aroka otimache asaika hetanta anambitsteki ama venta kocharo tema yo taita keroka iroñaka yo pero teromaro eteni atsiri kameta pero onatsi iroka avintaron si inchashi tema irota que kameta pero okwantaka. Doctor, muchísimas gracias por la información y esperemos que en la próxima lo tengamos en el programa y para seguir continuando con más variedad de plantas medicinales. Muchas gracias por la oportunidad y agradecer a todo tu público por la invitación que nos has hecho. Gracias. Zimatsi proyectos ya metakotay tan charori maro etinikoya saikatsire anta onambitsire llama metakotay ta char ehatita anta mishi tema iro pero tan chari koya irori osaikenta onambitsteki tema zimatsi ya metakotay trikanta etirioka arte ancestral de pueblo Shipibo Conibo. Mara Ternoshan Capayeni, Mega Capchequita de Cano que Itadacaba, querida Diego Pérez. Ayota Coterotsky Cantro Iriantro Andawerensi Anda Madre de Dios. Quitaiteri Diego. Buenos días. Hola, ¿qué tal Diego? Bienvenido al programa Ashi Añane. Muchas gracias, ¿qué tal? Diego, háblame sobre cómo es el programa de biodiversidad de SPDA, ese programa que viene formando a los jóvenes y señoritas del pueblo indígena de Madre de Dios. Muy bien. Bueno, el curso para el programa de comunicadores indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental se empezó a implementar el año 2020, en plena pandemia, y tuvo y tiene como objetivo formar a jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades nativas de Madre de Dios para que sean comunicadores, ¿no? Y con un enfoque de reportero en realidad. Entonces, desde ese año venimos implementándolo y hemos capacitado aproximadamente unos 20 jóvenes desde que empezó y el programa continúa.
Yo me estoy llamando, Evancari payeni antanan pichi madre de Dios y otanjarori irirori irori payeni antero meca anta hoy ni haka antero avisayeda chiri onampise que payeni y lo enti cada que maqueri reporteros reporteras hoy yo heitan jarori abishimotirore anta osayeda onampise payeni ki nantiste iriri payeni Evancari. ¿Cuál es el objetivo del programa en la comunidad? Ok, Cintia, el objetivo con el que iniciamos y que mantenemos es lograr fortalecer a jóvenes desde las comunidades para que ellos mismos puedan generar información y que esta información pueda ser compartida por su federación hacia las distintas personas que lo siguen, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas que pueden ser positivas, ¿no? Como algún emprendimiento turístico, alguna oportunidad que surge en la comunidad a partir de un programa del Estado, o también problemática que puede tener que ver con educación, con acceso a la salud, o también en algunos casos amenazas que pueden surgir en sus territorios. Y yo me están dirigiendo Evancaro, Meca, Yanteroca. Yo pero tan charri maro iri payeni anta nampits que payeni te mayoni hakan tan charri abis motri anta sek heti cantri tema de salud opoña esta turismo hatita abis hatri cari pero tan payeni anta sek heta y nampits que payeni yo pero hetan charri maro irori payeni irota que yo me tanta ishin pero hetan chari yo ni hakanta hejator maro atiri avisentri anta isai hetanta inampi que payeni. Muchísimas gracias, Diego. Te deseo que sigan los éxitos y sobre todo seguir formando a esos jóvenes y señoritas de la Amazonía. E invito pues que pronto estés en Selva Central formando a los hermanos Ashánicas. Pasonki, Cintia. Noshaninkaite, Areta Paca, Rodolfo Abdías Arrascue Nava. No Satacaba, querida. Rodolfo. Buenos días, Rodolfo. Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Rodolfo, hablemos del quené, del concepto de quené. ¿Qué significa quené? Sí, el quené es un diseño que viene de la naturaleza y que los artistas plasman en su arte, ¿no? El quené realmente existe en el inconsciente de las personas y a través de las visiones ellos pueden ver el quené y luego este quené se materializa en su arte, ¿no? En sus diseños, en su vestimenta, en su cuerpo, ¿no? Es un arte, para mí es uno de los artes más grandes de la Amazonía peruana, me gusta mucho. Hay muchos artes en la Amazonía, pero el quené para mí es uno de los más representativos y más con diseños más interesantes. Personalmente tengo esa apreciación. Sí, el quené como palabra significa diseño. Añade coterorica quené irointi en que shiriako yetaro atiripe artista. Arimeca un puña agotari a canta vaquero antamiki. En que shiriako yetaro. Ora queneta serían canta vaquero pachini y yetiro diseño. Arimeca iña oña mampia que arotsinane antako yetiro ka diseño. Pozo yetiaro obatsaki aisati kitzaren sipeki. Bien, Rodolfo, hablemos del reconocimiento que obtuvo este documental que realizaron a base del quené interactivo por la DAPO, ¿no? Del Ministerio de Cultura. ¿Cómo así logran obtener este reconocimiento? Sí, mira, la DAFO, el Ministerio de Cultura, hace unos concursos nacionales de cine. Ellos tienen una categoría que se llama Nuevos Medios, ¿no? Y justamente este documental es un documental interactivo, lo puedes visitar, www.queneconexiones.com, y en este documental uno puede interactuar. Entonces, como el quené también es patrimonio inmaterial del país, y creo que también eso nos aportó mucho a que nos den el fondo, porque justamente lo que estamos haciendo realmente es también generando memoria visual, ¿no? Una memoria
que nos puede hablar de un contexto, de un proceso, de un arte súper hermoso, ¿no? Que no solo se cuenta sobre el arte, ¿no? También sobre las historias de vida de estas mujeres que han salido adelante a través del arte y a través de su identidad. Entonces, todo esto nos permitió de una manera hacer un proyecto sólido y entregarlo al Ministerio y ganar el Fondo Nacional. Y ahora esto ha quedado un poco como yo pienso que es un valor, que es un documento histórico, bastante valioso y que es del pueblo Chipío Conibo, ¿no? Y que está libre de acceso para todo el mundo que quisiera acceder, ¿no? Ahí te que Oka hitako charira DAFO, así poña chari Ministerio de Cultura, o timi hitachari nuevos medios. Aita que meca impeta kerori oka cante yamita koyetan takarori o timan takari shia canta kotansika documental. Aisatin cante oka meca kene iro take hiyetiro oka cante patrimonio inmaterial, así tari anampite. Iro ita que cha oka metsa pero tantari yo ni ha koyetero oka timayeta siri canta vaquero y yo heitiria tiripe. En ese sentido, Rodolfo, cuando el Quené interactivo nos hace entender una cosa muy importante que seguir revalorando en los conocimientos ancestrales. Queremos que nos compartas un mensaje final para nuestros televidentes. Sí, creo que estos conocimientos ancestrales son muy importantes poner en valor, ¿no? Creo que es importante comenzar a mirarnos a nosotros mismos y aprender de nuestra sabiduría, un conocimiento ancestral. Y creo que el cine y las nuevas tecnologías también nos pueden permitir un poco poder registrar, poder documentar y poner en valor también este conocimiento tan importante, ¿no? que se da siempre de transmisión en transmisión, ¿no? De generación en generación y que a veces se está perdiendo, ¿no? Entonces el cine también nos permite revalorar esto. Entonces los invito a conocer este documental, a visitarlo. Y, bueno, y siempre valorar nuestra cultura, ¿no? Y nuestra bosque amazónico, cuidarlo, protegerlo y amarlo, ¿no? ¿Y cómo que se le encuentra el documental? Se llama queneconexiones.com. En las redes sociales, en internet, queneconexiones.com, y uno puede ingresar ahí y puede tener acceso a lo. También nos pueden visitar a través de casaluzfilm.com, Casaluzfilm en Instagram, en Facebook, y ahí nos encuentra también información sobre las películas que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias. Incantimeca Rodolfo, otimache amenaco sanotana quero aninta sanotero yotane tansi, hijo kana quería charineitepe. Aita que meca otima que kashia canta cotansi irota que amita cotene. Amita cotero ora ainiha coyetero ora pia yebetanchari. Aisati pinin tirika pamena cotero ora interineki kikia cotero hita queneconexiones.com. Ari Facebook, esa tío mata que a pamena cotero. Akobaka heita karira, irointi, ainiha heita kerimaro ni atiripe o canta koyetara, hauka ora a koyeta kerori kamanta ansipe y yota koyetan takarori hitacharira ecosistema. Aisati iña beta koyeta kero ameyetan sipe ñanen sipe yakaheita na kera irioria tiripe saigan tarori hitakota charira indígena u originario timatsiri Amazonía peruana. Ariobera kutapaka programa ashi añane añaba kahya pashniko sarensi no hatabajeta.